Bueno, con respecto, observan ahí mi presentación, ¿sí? Sí, sí, yo. Sí, profe. Con respecto al tema de coordenadas polares, nos quedaba mirar, digamos, una consideración adicional que tiene que ver con la parte cinética. Y es que, bueno, como normalmente o en algunos casos yo tengo que relacionar sobre la partícula, sobre el diagrama de cuerpo libre, mm, fuerzas que actúan o de forma tangente o de forma normal, sí, y cuando hablo de forma normal, pues hablo de como perpendicular a una tangente, es decir, guarda una relación con la tangente. Eh, entonces conviene pues encontrar la orientación de esa línea tangente, ¿no? Cuando tenemos las curvas expresadas en coordenadas polares, la relación de la recta tangente viene dada por un ángulo que denominamos psi. Psi es el ángulo que va a existir entre esa recta tangente y el eje radial. El eje radial. Este sería un psi positivo, ¿no? Va medido desde el eje radial y me define un valor positivo del ángulo, o sea, contra las manecillas del reloj. La tangente del ángulo psi es igual a r dividido entre la derivada de r con respecto a θ. O sea, tengo r como función de θ por pues, mi definición de coordenadas polares, ¿sí? Entonces, la idea es evaluar r entre la derivada de r con respecto a θ y encuentro el valor de la tangente del ángulo psi. Bueno, esto hace parte de una deducción que tenemos acá, que pues no voy a entrar a revisarla, están en los libros de dinámica, en el libro de Ibeler está para que ustedes la revisen, pero entonces la idea es tener presente esta expresión y este instrumento. Sí puede tener un valor positivo cuando está definido de esta manera y tendrá un valor negativo cuando está definido así, ¿no? O puede dar una situación en donde esa tangente o ese sí está medido desde el eje radial hacia la recta tangente en un sentido contrario, perdón, en un sentido en el sentido de las manecillas del reloj, que pues normalmente para las coordenadas o las convenciones que se utilizan en matemáticas se considera como un valor negativo, ¿no? Negativo. Entonces este sería el valor de un ángulo psi negativo. Bueno, la idea es que esto lo veamos como a través de un ejercicio. El ejercicio dice así. Debido a la restricción, el cilindro C de 0.5 kilogramos, es un cilindro que viaja acá y que tiene esa masa, viaja a lo largo de la trayectoria descrita por R igual a 0.6 coseno de θ. Metros, ¿no? Esta es la expresión para R. Si el brazo OA, o sea, este brazo recto que tiene una ranura, gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj, o sea, gira hacia allá, con una velocidad angular θ punto de 2 radianes por segundo y una aceleración angular θ doble punto de 0.8 radianes por segundo cuadrado, en el instante en el cual o para el cual θ es igual a 30 grados, determine la fuerza ejercida por el brazo en el cilindro en el instante. Determine la fuerza ejercida por el brazo en el cilindro para ese instante.
El cilindro está en contacto con solo un borde de la ranura y el movimiento ocurre en el plano horizontal. Bueno, entonces, para resolver este problema, pues voy a cambiar un poco la estrategia, o más que la estrategia, la secuencia, la metodología que he seguido. Voy a comenzar primero con la cinemática. Voy a solucionar la cinemática completamente. Entonces recordemos que en el caso pues, de un análisis de un movimiento curvilíneo por coordenadas polares, hay que encontrar cuatro parámetros, ¿no? Perdón, cinco parámetros característicos. R, R punto, R doble punto, teta punto y teta doble punto. ¿Sí? Estos parámetros hay que evaluarlos para una posición que también corresponde a algún tipo de instante del movimiento, donde teta es igual a 30 grados. Bueno, entonces R, ¿cómo lo puedo evaluar? Pues conozco la función de R, 0.6 coseno de teta, lo evalúo para un ángulo teta de 30 grados y obtengo pues un valor para R. R punto vendrá a ser la derivada de esta expresión, pero con respecto al tiempo, ¿no? Entonces hago la derivación, aquí la tenemos, y evalúo inmediatamente para un valor de 30 grados en teta, con teta punto, que es un valor del problema que me da 2 radianes por segundo, tengo un valor de R punto de 0.6 metros por segundo. R doble punto corresponderá a la derivación de esta expresión nuevamente con respecto al tiempo. Aquí la tengo. Y la evalúo nuevamente, teniendo presente pues, que es para un ángulo teta de 30 grados y adicionalmente un valor de teta punto de 2 radianes por segundo y un valor teta doble punto de 0.8 radianes por segundo cuadrado. Evaluando la expresión, tenemos un valor de R doble punto que nos da esto. Teta punto, ya lo vimos, son datos del problema, 2 radianes por segundo, y teta doble punto, también dato del problema, es de 0.8 radianes por segundo cuadrado. Bueno, con estos 5 parámetros recordemos que podemos solucionar las aceleraciones, la radial y la transversal, ¿no? La aceleración radial y la aceleración en teta o transversal, con estas expresiones. Entonces, aquí tenemos los valores, se reemplazan los valores y obtenemos un valor para la aceleración radial y reemplazamos acá los valores y tenemos otro valor para la aceleración transversal. Ahora, aquí cambié también la metodología desde el punto de vista de que voy a ubicar en el cuerpo los dos diagramas, el diagrama de cuerpo libre, que es el que está en azul, y el diagrama cinético, que es el que está en rojo. He colocado también de una vez las aceleraciones, la radial y la transversal, en el sentido en el cual me está dando. Es decir, obviamente, o siempre hemos manejado que la aceleración radial es positiva, o la coordenada radial positiva es esta, y la coordenada transversal positiva es esta. Pero, en virtud de los resultados que tenemos, observemos que ambos valores de aceleración me dan negativos. Entonces voy a considerar que esas aceleraciones de una vez van en la dirección negativa. ¿Sí? Y tomaré entonces esta dirección para plantear las ecuaciones como una dirección positiva al momento de plantear las ecuaciones. ¿Okay? Quiero que tengan presente ahorita que termine de resolver el ejercicio.
Pero entonces, aquí es donde entra en juego el instrumento que acabo de mostrar ahorita. La normal, una normal que va a llamar normal uno, es normal porque existe un contacto del cilindro con alguno de estos bordes, bien sea el exterior o bien sea el interior. El problema es claro en indicarme que debe tener contacto con uno solo, no tiene contacto con los dos. Si tuviera contacto con los dos, pues este problema sería muy difícil de resolver porque involucraría tres incógnitas y solo tengo dos ecuaciones, ¿sí? Pues encontrar una tercera ecuación no sería nada fácil. Por eso el cilindro o el autor pues me dice que considere solo contacto con un solo borde de la ranura. Yo voy a tener o a considerar el contacto con el borde exterior, este borde de acá. Entonces, en virtud de ese contacto, existe una normal que voy a llamar normal uno. Y el pasador está en contacto con la superficie de la barra ranurada, con esta de acá. Entonces aquí también hay una normal. Lo que pasa es que esa normal, que yo llamo normal 2, va en dirección perpendicular a la ranura. Por lo tanto, va en dirección transversal, en dirección teta. ¿Ok? O sea, esta normal sí va por uno de los ejes coordenados, por el eje transversal. Esta normal uno no. Esta normal uno iría en una perpendicular a la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, de acá, pues, digamos, obedece que yo requiera o necesite calcular el ángulo que forma la recta tangente, esta que tenemos acá, hasta acá, la recta tangente con el eje radial. Hacemos las operaciones y me da un valor de sí medido así como lo estoy haciendo aquí de 60 grados. ¿Sí? Hay pues obviamente hay que utilizar la función tangente inversa para encontrar esto. Pero esto se encuentra a partir de evaluar R y dr de teta en el valor que me están indicando, 30 grados, para hacer el análisis. Bueno, después de eso entonces yo igualo lo que tengo en la dirección radial y voy a considerar positivo hacia acá y hacia acá para efecto de las fuerzas y de los análisis de las aceleraciones. Entonces observemos que la aceleración radial va a considerar positiva en esta dirección. Entonces, normal uno, ¿cierto? Normal uno multiplicado por un coseno de 30 grados. ¿Y esto por qué? Pues digamos que, y por eso la semana pasada, pues como que yo les indagaba, bueno, pasemos de este sistema a este otro y juguemos con esos sistemas, porque a veces es necesario yo hacer esos análisis que son eminentemente geométricos. Entonces, observemos que en la dirección radial hay una componente de la normal uno que sería esta, ¿sí? Sería normal uno por el coseno de 30 grados. ¿Y eso debe ser igual a qué? Eso debe ser igual a la masa por la aceleración radial. A propósito, hablo de una normal uno, de una normal 2. ¿Por qué no hablo de un peso? Pregunto. Ahí no debiera haber un peso en el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué razón no coloco el peso? Observemos esto que me está diciendo el enunciado. El movimiento ocurre en el plano horizontal. Es decir, es como si yo estuviera analizando una mesa, estuviera encima de una mesa y mirar el movimiento de esa barra ranurada, pero en una mesa.
Entonces, ocurre en un plano horizontal, por lo tanto, el peso, ¿en dónde actuaría? El peso actuaría en la dirección hacia la pantalla, ¿sí? Entonces, en términos de el análisis que estoy haciendo acá, el peso no tendría influencia. No tendría influencia. Profe, Dime, y ahí no habría que tener en cuenta la inercia. O, la inercia la estamos teniendo en cuenta acá. ok. Eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Tú igualas fuerzas a el vector de inercia. Aquí está. Entonces, aquí tenemos una primera ecuación, ¿no? La normal uno multiplicado por el coseno de 30 grados que tengo acá. De aquí a aquí yo tengo 60 grados, de aquí a acá tengo 60 grados, ¿sí? Pero recordemos que de acá a acá hay 90 por la relación que existe entre el eje transversal y el eje radial. Entonces, 90 menos 60, ¿cuánto me da? Me da 30 grados acá, que son los mismos 30 grados que tengo acá. Entonces, la normal uno es igual al coseno de 30, normal uno por coseno de 30 igual a masa por aceleración radial. Y la normal uno, seno de 30, que iría en la dirección transversal positiva que yo estoy asumiendo, ¿sí? Menos la normal 2, y la normal 2 es así va a lo largo de la dirección radial, es igual a la masa por la aceleración radial que va en la dirección positiva. De aquí, pues tenemos estas expresiones ya, poniendo números, y tenemos los resultados. Entonces, la normal uno, ¿qué será? La normal uno será la fuerza normal que está experimentando el pasador debido a la superficie de acá, ¿sí? Si yo considerara la superficie de acá, ¿qué pasaría? Si considerara el contacto más bien con la otra superficie, ¿qué sucedería? Pregunto. O sea, yo por definición, para hacer el problema, dije, voy a considerar que hace contacto con una superficie y es la superficie exterior. Si yo dijera no, yo voy a considerar que hace contacto con la superficie interior, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Cómo debería haber planteado yo esta normal, primero que todo? La normal uno. Al contrario, ¿no, profe? Al contrario, correcto, muy bien. Y si fuera así, es decir, si la realidad del problema fuera esa, esta normal me hubiera dado negativa, ¿sí? O sea, el problema, como solo puede hacer contacto, o voy a considerar que solo hace contacto con una de las superficies, entonces, si yo me hubiera equivocado de superficie, no, no es eso con lo que hace contacto, es la otra. Entonces, sí, hace contacto con la otra, pero el valor de la normal me hubiera dado negativa, un sentido contrario. Bueno, no fue así, ¿no? Entonces, este valor es positivo, entonces sí le atinamos, por decirlo así, a la superficie con la cual yo hago contacto. Y de acá, entonces, yo puedo solucionar la normal 2, donde la normal 2 es la fuerza que me está indicando o me está preguntando por el brazo en el cilindro. Sí, está normal 2, que ya sabemos o que vimos que es perpendicular a la superficie ranurada y que va por la dirección radial. Con el sentido en el cual la asumí, me dio positivo y me da ese valor que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces es importante esta herramienta, ¿no? La dirección de la recta tangente. Pero es importante desde el punto de vista más de la cinética, porque muchas fuerzas pues tienen que ver con lo que sucede a lo largo de esa tangente o direcciones relacionadas con esa tangente, como son las fuerzas normales de contacto, como lo vimos acá. Bueno, muy bien.